Bienvenidos a nuestra clase sobre grandes personajes de la historia. El día de hoy hablaremos acerca de Euclides de Alejandría. Euclides de Alejandría fue un matemático y geómetra griego conocido como el padre de la geometría, siendo un personaje envuelto en misterios e importantes atribuciones en cuanto a logros y avances para la época. En la actualidad es bastante conocido su nombre y es respetado por sus contribuciones a la humanidad. En la antigua Grecia, hacia el año 323 a.C., posterior a la muerte del rey Alejandro Magno, a inicios del periodo helenístico, se establecieron numerosas reformas que modificarían en gran medida el pensamiento de la época, en donde se incentivó el desarrollo del arte y las ciencias, valorizando la formación y educación de las personas pese a los conflictos bélicos venideros. La nobleza priorizaría el desarrollo intelectual y Alejandría, una importante ciudad ubicada al norte de Egipto, se establece como la capital del conocimiento y centro cultural del mundo antiguo, valorizando la justicia y la paz como principales rasgos de sus gobernantes. Euclides de Alejandría es un personaje del cual sabemos muy poco. No se tienen registros de su vida y suele confundirse muy seguido con el filósofo Euclides de Megara. Los trabajos que se le atribuyen al día de hoy se debaten acerca de si pertenecerían al mismo o a un grupo concreto de colaboradores. Lo que sí se puede garantizar, a pesar de esto, es que se ha establecido como una figura concreta, un personaje en la historia del cual podemos hacer referencia y asociar múltiples logros. Según menciones en escritos, en su mayoría del filósofo Proclo, Euclides se ubica cronológicamente posterior a Platón y anterior a Arquímedes, siendo contemporáneo con el gobernante de Egipto, Ptolomeo I, por lo que probablemente Euclides estudió en la Academia de Platón, en Atenas, donde se formó. En aquella época, la educación como profesor estaba adquiriendo mucha fuerza e importancia dentro del contexto social de la nobleza, quienes querían que sus hijos fueran educados por hombres cultos de renombre, por lo que pagaban grandes cantidades a profesores particulares. Enseñar e investigar se convirtieron en profesiones prósperas y se presume que Euclides formó parte de ambas, ganándose un estatus y el respeto de intelectuales de la época. Los conocimientos en matemática y geometría en la antigüedad eran asociados a sabios e intelectuales de la sociedad, siendo áreas del saber particularmente complejas. No existía un orden concreto de cómo debían aprenderse o enseñarse. Euclides crea la Academia de Matemáticas de Alejandría, conocida como el Museo, en donde se formarían excelentes matemáticos y geómetras. También Euclides destacaba como un gran pedagogo. La forma en la que enseñaba y explicaba eran únicas y muy efectivas. A su nombre se le asocia la siguiente leyenda. El rey Ptolomeo I de Egipto, deseoso de aprender en matemáticas y geometría lo más rápido y fácil posible, acude a Euclides para que éste le instruya. Euclides, en respuesta al mismo, publica una serie de volúmenes llamados Los Elementos, en donde, a pesar de no cumplir la petición del rey de explicar rápidamente estos temas, sí que fueron las explicaciones más fáciles y mejor desarrolladas de la época. Los Elementos es una recopilación de conocimientos matemáticos y trabajos originales de Euclides, estructurados y ordenados de la mejor forma posible para su aprendizaje. Desarrollados como una novela de misterio mágico, no se sabe a ciencia cierta qué contenidos son propios de Euclides y cuáles son tomados de otros autores, pero las explicaciones y la secuencia establecida se asocia en su totalidad a Euclides. Los Elementos está formado por 13 capítulos, en donde se desarrollan supuestos matemáticos como verdades irrefutables, denominadas axiomas, además de trabajar las propiedades de líneas, planos, círculos, triángulos y conos junto al teorema de la divisibilidad.
los números perfectos y los números primos, entre otros temas. Se establecen 5 sólidos platónicos, los cuales son poliedros convexos en donde todas sus caras son polígonos regulares, iguales entre sí, con todos los ángulos sólidos iguales, siendo una declaración sorprendente, debido a que presenta un argumento lógico e irrefutable de por qué existen 5 sólidos platónicos y no menos o más de 5. Euclides escribió varias obras. Se estima que a lo largo del tiempo se ha perdido más de la mitad de las mismas, en donde actualmente se conservan 5 de estas, las cuales son la óptica, donde se expone la geometría de la observación directa, los fenómenos, el cual es una obra dirigida a la geometría esférica para astrónomos, la división de figuras, donde se trabajan las proporciones. El libro original está perdido, pero se conserva la obra debido a que el mismo fue traducido en diferentes idiomas y se conserva un ejemplar en árabe, posteriormente traducido al latín y diversificado. Los datos, el cual es un complemento a la publicación de los elementos, con contenido avanzado, y los elementos, el cual es su obra maestra, en donde se desarrollan 13 capítulos. En los elementos del capítulo 1 al 3 se trabajan los contenidos de geometría plana elemental, como lo es la congruencia de los triángulos, construcciones elementales con regla y compás, desigualdades relativas a ángulos y lados de un triángulo, geometría del círculo y propiedades de las rectas paralelas. En los capítulos 4 al 9 se desarrolla la teoría de números, la teoría general de las proporciones y razones, y en el capítulo 10 se desarrollan 115 proposiciones acerca de los inconmensurables, razones que resultan en números irracionales. Los capítulos 11, 12 y 13 tratan acerca de proporciones geométricas tridimensionales, geometría de figuras y las propiedades de los sólidos regulares, concluyendo con la demostración del teorema de Pitágoras, en el cual, a pesar de que Pitágoras fuera su descubridor, Euclides fue quien lo convirtió en un teorema y lo explicó de la mejor forma posible, en donde en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catéteros. La demostración de Euclides sobre este teorema no es la convencional, sino que aplicó razonamientos propios de su teorema sobre la altura de un triángulo rectángulo, usando la explicación del molino de Euclides. Algunos de los aportes de Euclides fueron la geometría euclidiana, referente a los espacios euclídeos, y los postulados de Euclides, sus axiomas, los cuales son los siguientes. Dados 2 puntos, se puede trazar una recta que los une. Cualquier segmento puede prolongarse de manera continua en cualquier sentido. Se puede trazar una circunferencia con centro en cualquier punto y de cualquier radio. Todos los ángulos rectos son congruentes. Por un punto exterior a una recta, se puede trazar una única paralela a la recta dada. Que si una recta, al incidir sobre dos rectas, hace los ángulos internos del mismo lado menores que dos ángulos rectos, las dos rectas prolongadas indefinidamente se encontrarán en el lado en el que están los ángulos menores que dos rectos. Siendo una afirmación equivalente al quinto postulado, decir que las rectas al prolongarse se intersectan, siempre y cuando las rectas no sean paralelas. Con la limitación de que no se considerara la posibilidad de que existan sistemas geométricos perfectamente consistentes, en donde su quinto postulado no es válido, es decir, geometría no euclidiana.
Otro de sus aportes fue establecer que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados, es decir, un ángulo llano. También trabajó con el teorema de la altura de un triángulo rectángulo, en donde en un triángulo rectángulo el cuadrado de la altura medida sobre la hipotenusa es igual al producto de las proyecciones de los dos catetos sobre la hipotenusa. Y el teorema del cateto, en donde un triángulo rectángulo, el cuadrado de uno de los catetos es igual al producto de su proyección sobre la hipotenusa por la propia hipotenusa. También trabajó con razones trigonométricas, áreas, conceptos de áreas máximas, el algoritmo de Euclides, también conocido como máximo común divisor, la geometría sintética para la construcción de formas geométricas, entre muchos otros grandes aportes. Los elementos es un conjunto de conocimientos muy importantes para la humanidad. Han sido considerados como el mayor aporte a la matemática y geometría hasta el día de hoy. A lo largo de la historia se cuestionan los eventos, teorías, problemas científicos y la ciencia en general. Sin embargo, las explicaciones y conclusiones que desarrolla Euclides siguen siendo verdaderas hasta el día de hoy. Las ideas que desarrollan en los elementos fueron convertidas en teoremas y empleadas tan efectivamente que fue el libro insignia para la enseñanza matemática y geométrica de la época, y traducida en una gran variedad de idiomas. Su contribución a la educación es tan fuerte que sentó las bases de cómo y qué se enseña respecto a matemáticas y geometría en la actualidad. No importa el tiempo que haya pasado, las matemáticas y geometría de Euclides que se enseña siguen siendo las mismas.